Los últimos conceptos que empezamos a ver ayer fueron propedéutica, clínica, fisiopatología, ¿sí? Y en fisiopatología poníamos un ejemplo de alteraciones bioquímicas y alteraciones estructurales que se pueden dar en una enfermedad o en un síndrome, que a veces son un montón de alteraciones producidas por diferentes causas, pero que son síntomas y signos comunes. Ahorita vamos a poner un ejemplo y una definición. Entonces, yo les decía que la importancia de la fisiopatología en un estudiante de medicina es, perdón, ¿sí está viendo la proyección? Sí, Sí, doctor, sí se ve. sí, sí se ve. Bueno, está ya grabándose, ¿verdad? Sí. Sí está grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, la importancia de la fisiopatología es entender por qué ocurren los síntomas, por qué se generan los signos en un paciente. Nosotros, repito el concepto porque es importante, por pura experiencia, el solo hecho de ver a un paciente podemos saber más o menos cuál es su diagnóstico principal. Sin embargo, si yo no entiendo por qué se produjo esa alteración estructural visible o por qué se produjo la alteración bioquímica manifiesta en un examen de laboratorio, pues no voy a poder entender a cabalidad una enfermedad. Entonces la fisiopatología es fundamental, porque es la única manera de entender los cambios que ocurren en un organismo vivo, ¿verdad? Entendiendo pues la fisiopatología como las funciones o las estructuras alteradas como consecuencia de una enfermedad. Entonces, yo ya les explicaba ayer, poniendo un ejemplo que de ninguna manera tiene, eh, vamos a decirlo así, una intención degradante o denigrante, de que yo por experiencia puedo poner a una persona relacionada con la salud, que no sea forzosamente un médico, enfermera, enfermero, químico, etcétera, y pues con el solo hecho de ver un paciente por la experiencia de repetidamente ver enfermos de esa clase, pues sabe qué tiene el paciente, pero nomás sabe el diagnóstico como una consecuencia final de todo un proceso, pero no sabe por qué ocurren los cambios. Ayer ponía como ejemplos lo del cirrótico y todas las manifestaciones, o ponía como ejemplo la cetoacidosis diabética, por qué ocurre una cetoacidosis en un diabético, eso también es importante. Entonces, entender la fisiopatología como una parte esencial para darle explicación a cada síntoma o signo que detectemos en un paciente, pues va a ser de aquí en adelante un hecho que vamos a tener muy presente, que lo vamos a aplicar, de hecho. Eh, el otro término que quiero que veamos es nosología, ¿no? Nosología es, por definición, que ayer también lo empezamos a ver, ¿sí? La parte de la medicina que describe, diferencia y clasifica las enfermedades. Entonces, su objetivo es hacer darle una nominación a cada enfermedad y clasificarla como una enfermedad infecciosa o no infecciosa, como una enfermedad transmisible o no transmisible, como una enfermedad metabólica, como una enfermedad congénita, etc. Entonces, gracias a la nosología, nosotros podemos explicar, diferenciar y clasificar toda la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos existentes. Las enfermedades se entienden como procesos clínicos semiológicos independientes que se identifican de acuerdo a criterios específicos. Por ejemplo, no es lo mismo, por así decirlo, un hipertiroidismo que un hipotiroidismo. No es lo mismo un síndrome de Down, ¿sí?, que una trisomía distinta, por ejemplo, ¿sí? Eh, es decir, las diferencias claras, específicas de una enfermedad van a permitir diferenciarla y etiquetarla en un rubro único, ¿sí? Esto pues lo vamos a ver frecuentemente y ahorita cuando hablemos de los diagnósticos y sus tipos, lo vamos a ver ejemplificado. Nosología, por lo tanto,
es muy importante que la tomemos en cuenta, porque de aquí en adelante vamos a empezar a entender lo que viene siendo el motivo de la materia, ¿no? Cómo obtener de los pacientes lo que viene siendo un síntoma o lo que viene siendo un signo. Síntoma, por definición, es una manifestación subjetiva y por eso se la subrayo de enfermedad. Ahorita vamos a ver los ejemplos. El síntoma es un término que deriva del latín y que a su vez procede de la lengua griega, que permite definirla como una señal o indicio de que algo está sucediendo o que va a suceder en un futuro. Un problema físico o mental de una persona puede indicar una enfermedad o afección. Los síntomas son, digamos que datos clínicos no observables y a veces pues tampoco se pueden manifestar a través de un examen médico. Son ejemplos de síntomas una cefalea o dolor de cabeza, la fatiga crónica, las náuseas y el dolor. Alguien podría rebatirme ahorita y decir, bueno, es que las náuseas no solamente se sienten, también se ven. Bueno, una parte de lo que viene siendo las náuseas sí se puede ver, como es el arqueo, cuando una persona está amenazando con que va a vomitar. Pero eso tiene su nombre, eso es el arqueo, ¿sí? O la arcada le llaman. La náusea es la sensación de querer vomitar y eso yo no lo puedo ver. El dolor igual, el dolor yo no lo puedo ver, el paciente es quien me lo señala. Y si un paciente no puedo rebatir si tiene o no tiene el dolor. Claro que el dolor provocará datos acompañantes, como por ejemplo un dolor abdominal puede hacer que el paciente se agache y trate de controlar el dolor presionándose el abdomen. Un dolor de cabeza pues hace que muchas veces las personas se lleven las manos a la cabeza, sobre todo en las cefaleas vasculares que son pulsátiles y pretendan comprimir a la arteria que en ese momento está exteriorizando el síntoma a través de un latido. Otro ejemplo puede ser la fatiga crónica, que yo, por ejemplo, yo no puedo saber si una persona tiene o no tiene fatiga si no lo describe, pero el paciente que tiene una fatiga crónica, pues lo vas a ver con una actitud de hastío, con movimientos lentos, con poca atención, con una serie de datos que en general a ti te hacen suponer como médico que el paciente está cursando con un proceso de esa clase. Ahora, esos eran, por así decirlo, datos que antes jamás se tomaban en cuenta. Son como que enfermedades que en las épocas modernas, como es crónico, la fatiga crónica, como consecuencia de que una persona puede tener más de un trabajo, que dedica poco tiempo al descanso, al esparcimiento, y que acaba teniendo una sensación de hastío hacia la vida o hacia diferentes actividades que antes podrían ser placenteras. Entonces, yo lo que quiero que se les quede como dato clave del síntoma, como dato importante, que es subjetividad, o sea, lo no evidente a través de alguna expresión corporal, por ejemplo, ¿sí? Pero yo puedo ver a un paciente que sea muy estoico, muy aguantador y puede tener un dolor y sin embargo puede estar como si nada, ¿no? O sea, no tener ninguna manifestación externa de contraerse, de hacer muecas, de quejarse. Bueno, eso ya habla de la susceptibilidad o de la, como le llaman también, del umbral del dolor. O sea, hay personas que tienen un umbral bajo para el dolor y son muy quejumbrosos. Y hay personas que tienen una tolerancia altísima al dolor y no tienen en ningún momento o emiten algún tipo de queja. Entonces, esto ya también es un detalle individual. Sí se entendió pues que síntoma es un dato subjetivo de enfermedad. Signo, en cambio, es una manifestación objetiva de enfermedad. La persona presente fiebre por el temor que existe debido a los efectos de la pandemia. Sin embargo, también puede ser que la temperatura sea el motivo de la consulta por otra causa que no sea COVID y a la persona le estás en un consultorio médico evitando la entrada cuando precisamente va a atenderse su dolencia. La temperatura es un hecho medible. La presión arterial,
la frecuencia cardíaca o el número de pulsaciones por minuto, que es diferente, ¿eh? Una cosa es el número de latidos que emite el corazón y otra los que pasan a las arterias periféricas y logran ser detectables como una onda de pulso. La ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y tegumentos. La ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal en forma libre, o sea, no encapsulado, sino circulando entre las vísceras. Y las telangiectasias, que son ejemplos de arañas vasculares o de pequeños capilares dilatados en el dorso de la nariz, en el tronco, en la parte superior del tronco o en los malares. También existen telangiectasias como primera manifestación de un grado 1 de insuficiencia venosa periférica y las vemos en las extremidades de hombres o mujeres afectados por insuficiencia venosa periférica o varices. Entonces, esos ya son signos visibles. De causas distintas, sí, pero signos visibles. Y eso los vuelve objetivos, ¿sí? Síndrome. Una cosa que engloba síntomas y signos al mismo tiempo se denomina síndrome, pero ahí hay una definición. Es un conjunto de síntomas y signos que se presentan relacionados entre sí, o sea, llegan juntos, pero hablan de una alteración estructural o funcional común, pero con una etiología variable. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Cushing? Cuando tienen muchos corticosteroides. La manifestación principal del síndrome de Cushing es el hipercortisolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las glándulas suprarrenales están trabajando de más. Y en ese trabajar de más, lo que las glándulas suprarrenales van a producir son una serie de alteraciones químicas y alteraciones físicas. Por ejemplo, una persona que tiene Cushing va a tener aspecto que le llaman cara de luna llena, o sea, muy redonda y pletórica, de un color rojizo. Va a tener hirsutismo, es decir, vellito en la zona de las mejillas, tanto hombres como mujeres. A veces en el hombre pasa desapercibido, lo que no pasa desapercibido es la cara de luna llena, que así se define como facies, característica. El hirsutismo en un hombre quizá no sea tan notable, porque quizá es un carácter sexual secundario, pero en una mujer que la veamos con patillas o así con mucho vellito en la cara, excesivo, eso puede ser un dato de hipercortisolismo. La jiba dorsal, o sea, se produce acá en la espalda, a nivel de la columna cervical, en su unión con la columna dorsal, un acúmulo grasoso que parece una joroba, como la que tienen los búfalos, por ejemplo, ¿sí? A eso se le llama jiba dorsal. Otra cosa que se produce en un paciente con Cushing es obesidad central. Otra cosa que se presenta en el Cushing son estrías de aspecto violáceo en las zonas de la piel, del abdomen o del tronco, o en los pliegues, como en las axilas, por ejemplo. Fíjense todos los datos que les he dado. Otra cosa que se presenta en el Cushing es, ya ahora como alteración bioquímica, es retención de sodio. Y eso produce alteraciones de las cifras de presión arterial. Otra característica del Cushing es que el hipercortisolismo puede producir hiperglucemia y provocar valores anormales altos de glucosa en sangre. Entonces, si se fijan, todo eso son características que vienen juntas, síntomas y signos que tienen una condición común. ¿Cuál es la condición común? El estado de hipercortisolismo, ¿sí? O exceso de producción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Pero ¿por qué una cosa se llama síndrome y otra cosa se llama enfermedad de Cushing? Bueno, no están obligados a saberlo, pero obvio que es aquí cuando les digo que la ventaja de haber llevado, por ejemplo, la propedéutica en el tercer año antes es que ya habían cursado con algo de patología, ya habían visto toda la fisio. Pero bueno, lo vamos a explicar. Un paciente con una enfermedad, fíjense el término, enfermedad de Cushing, quiere decir que tiene una alteración estructural de las glándulas suprarrenales, que son generalmente tumores benignos productores de exceso de cortisol. Eso es un daño directo en la glándula suprarrenal.
Pero ustedes han visto a personas que por ahorrarse una consulta, un día van con un mal médico y les recomienda la aplicación de una ampolleta de esteroide para quitar las dolencias articulares. Y entonces dice el paciente, pues ya para qué voy y le pago al médico, así sea una consulta de 50 pesos a un lado de la farmacia, ¿verdad? Mejor, ya me dijo cuál ampolleta me quitó las dolencias, pues me la voy a repetir. Y se sigue poniendo y poniendo y poniendo esteroides cada 20 días, que es más o menos el tiempo de duración de un esteroide de depósito, que es una sustancia sintética con efectos semejantes al cortisol, como la betametasona, como la dexametasona, etc. Bueno, todas esas sustancias van a producir los mismos efectos que un tumor hipersecretor de cortisol. Pero como no fue una enfermedad estructural de la glándula suprarrenal, sino una adición externa de hormonas esteroideas, esa va a producir los mismos datos que un tumor suprarrenal hipersecretor, pero producida por una causa diferente, ¿sí? Que en este caso es el aporte externo de esteroides. Y eso se llama Cushing iatrogénico. Y ahí se llama síndrome de Cushing porque tiene exactamente las mismas características que una enfermedad de Cushing, pero que es producido por una causa distinta. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí. Bueno, Sí, doctor. entonces, otro ejemplo, el síndrome de intestino irritable. De esto puede ser que hasta alguno de ustedes lo padezca, ¿no? Es una enfermedad tan común como la causa, y yo creo que aparte de la úlcera péptica o de la gastritis, el colon irritable es la manifestación digestiva más común, más frecuente. Y es tan importante que incluso existen unos criterios que se llaman criterios de Roma, que ya van en el Roma 4. Se reunieron expertos para ver cuáles eran los criterios por los cuales considerar a una paciente o un paciente con un colon irritable. El colon irritable es lo que la gente vulgarmente llama colitis nerviosa. ¿Y cuándo se dice que una persona tiene un colon irritable? Pues cuando una persona manifiesta incomodidad después de los alimentos, cuando tiene ruidos intestinales aumentados, cuando se distiende del abdomen, cuando siente flatulencias excesivas, cuando tiene alteraciones de la expulsión del excremento y de repente tiene excremento excesivamente duro y difícil de eliminar, que hasta hace que el paciente se estreña por 2 o 3 días, y luego de repente tiene periodos de diarrea, pero curiosamente es una diarrea que solo aparece durante el día, jamás en la noche. Se dice que el colon irritable es una manifestación de tipo psicosomático. Yo les decía ayer de los grandes, médicos que han dado aportes a la medicina moderna, ¿sí? De Harvey, de Osler, etc. Incluso de Avicena, que era en el siglo X después de Cristo, donde decía o establecía una conexión entre la mente y el cuerpo. De manera que yo a veces con trastornos de origen psicógeno puedo sufrir manifestaciones físicas. Por ejemplo, una persona que vive con mucho estrés es la causa principal de un colon irritable, junto con la mala alimentación. Y mala alimentación estoy hablando de la calidad de los alimentos. Si yo consumo exceso de sustancias irritantes, como por ejemplo abundancia de picante, condimentos, grasas, comida de difícil digestión por su exceso de proteína y grasa, como las vísceras o como la carne roja, etcétera, pues lógicamente que voy a tener más conflictos digestivos. El síndrome de colon irritable, por lo tanto, es un síndrome que se diagnostica por exclusión. A ver, ¿a qué me refiero por exclusión? Yo no puedo decir que una persona que tiene estreñimiento crónico sea un simple colon irritable hasta que no le haga estudios. Porque a lo mejor ese estreñimiento crónico es un tumor de la parte izquierda del colon que no deja que salga el excremento. Mientras no le haga estudios que descarten que no sea una enfermedad más grave, mientras no vea que ocurre sangre oculta en el excremento o sangre visible a simple vista, mientras vea que no existe deterioro en el estado físico general y anemia en un enfermo, pues al último voy a llegar a la conclusión de que era solamente un trastorno funcional del intestino. Y lógicamente que ahorita solo le cité una de las causas que puede causar todo lo que les señalé ahorita de manifestaciones intestinales.
pero existen más causas, ¿no? Como la dispepsia, etcétera. Entonces, el síndrome de colon irritable es un ejemplo. El síndrome de Tourette, ¿alguien sabe a qué corresponde? Es un síndrome neurológico. Creo que es cuando tienen como movimientos involuntarios o tics muy Tienen frecuentes. tics, exactamente, tienen tics o movimientos involuntarios y pérdidas de la atención. Hagan de cuenta que es una forma de enfermedad convulsiva. Las convulsiones no son lo que todo el mundo está acostumbrado a ver. El ejemplo de una crisis de gran mal, que eso se ve en la PROPE2. Las sacudidas y los espasmos y luego las sacudidas violentas. Esa es una crisis convulsiva generalizada. Pero, por ejemplo, un síndrome de Tourette es un tipo que se te pone enfrente, un niño, generalmente un joven, sí, que nomás hace así como que chupeteos, parpadeos y movimientos así como más de la cabecita, y luego a veces tienen conductas agresivas. El síndrome de Gilles de Tourette, que es el nombre completo, ¿sí? Es un síndrome neurológico de afección funcional cerebral. Si tú le haces un estudio de tomografía o un electroencefalograma a un paciente, no le vas a encontrar una razón específica para esas manifestaciones. Y pues tiene control con medicamentos. Un síndrome de abstinencia, a ver, ¿a qué se refiere? A ver, manifiéstense. Cuando es dependiente, por ejemplo, de una droga. Puede ser por supresión brusca de la utilización de una sustancia adictiva, ¿no? Y fíjate, yo hago más extenso esto al decir una sustancia adictiva. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que el paciente esté suspendiendo sea una droga de esas súper prohibidas, pero también hay sustancias adictivas que no están prohibidas. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Aquí hay, ¿cómo le llaman? Ley seca, ¿sí? Muy hipócrita, pero ley seca, de que dicen, nomás hasta las 9 te venden alcohol, o los domingos nomás creo que hasta la que, a ver, ilústrenme, ¿hasta qué horas venden alcohol los domingos? Hasta las 2 de la tarde. Ay, Evelyn, te caíste en la trampa. Bueno, entonces, el paciente que, por ejemplo, está acostumbrado al consumo alcohólico y que bruscamente se lo suspendes, tiene alteraciones de orden psíquico y de comportamiento conductual. O sea, ve alucinaciones, etcétera. Y bueno, ahí si te fijas es un síndrome porque lo mismo puede ser dado por supresión de alcohol, por supresión de drogas o también por supresión de esteroides. Si una persona se está aplica y aplica esteroides y de repente los suspende, puede tener hipotensión, hiponatremia, etcétera, ¿sí? Entonces, el de Asperger, ya nada más para terminar con este capítulo. Pues es como un tipo de autismo, ¿no? Ándale, es una manifestación semejante al autismo. ¿Quién habló? Cristina, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, tienen una característica. Estos son chicos, digo chicos porque generalmente la ves desde la niñez, en la que los niños tienen una mente súper brillante y una capacidad de retención excelente, pero lo malo es su comportamiento social, que se vuelve de aislamiento, pero son capaces de hacerte unos dibujos de tipo arquitectónico o de ver una imagen, grabársela y reproducirla a través de la traducción de un dibujo, ¿sí? Tienen una memoria prodigiosa y a veces pues son calificados así como geniales, ¿no? Sin embargo, pues los echa a perder su conducta antisocial. Entonces, esa es otra forma de manifestación de enfermedad. Pues hay muchísimos ejemplos, pero yo quiero pues que se queden con ese concepto que les dije que era el que les tenía que preguntar en un examen. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos que se presentan relacionados entre sí por una alteración estructural o funcional común, pero con una etiología variable. O sea, la causa que lo provoca pueden ser varias, pero el efecto final es el mismo, ¿sí? Semiología. Ayer les dije que no había recordado una cosa que tenía que decirles con respecto a la materia. Era cuáles son los libros de texto que se les recomiendan. Los libros no son de texto, son de consulta. Es el que puedan comprar, ¿sí?
A mí el que más me gusta, y lo tienen en su programa, porque ahí viene la bibliografía recomendada, son básicamente 4 libros. Uno es el de Argente y Álvarez, que es un libro argentino, que tiene una gran cualidad. Aparte de que les detalla la semiología de los síntomas y signos, que es lo que vamos a definir ahorita, siempre pone ejemplos de casos o mini casos, que eso, pues nomás porque a Argente y Álvarez se le ocurrió editarlo, pero eso yo lo he hecho de años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué te ponía como mini casos para que aplicaras lo que te acababa de, bueno, en mi pretensión de enseñar? Es la forma de aplicación práctica de lo que acabas de aprender. Entonces, ese es el libro principal que yo recomiendo y que les va a servir toda su carrera a lo que se dediquen, ¿sí? Si se dedican a la pediatría, si se dedican a la gastroenterología, si se dedican a la ginecobstetricia, etcétera, ese libro siempre les puede servir, porque es un libro de referencia. Y como todo lo que es clínico, es añejo, pero es persistente y valedero a través de los siglos. Por eso les puse esa evolución de la medicina a través de los siglos, que hay conceptos que se conocen desde hace añales y sin embargo siguen vigentes, con algunas adiciones, ¿sí? Y muchos ya se han ido desterrando también, ¿sí? Como el concepto de que la enfermedad es un castigo divino o una cosa de esas, salvo que tú seas un fanático religioso, pues la verdad es que la enfermedad debe tener una explicación fisiopatológica. Entonces, el libro de texto recomendable, porque lo veo, porque semiología así se llama, es el de Argente y Álvarez. Otro libro de un autor judío mexicano, ¿sí? Es el de síntomas y signos cardinales de la enfermedad, que es del doctor Hinich. Ese es un gastroenterólogo muy famoso del Instituto Nacional de Nutrición, que también él tiene una de las descripciones más bellas que hay sobre la ictericia desde el punto de vista fisiopatológico y el mexicano, ¿verdad? Ese es un libro bueno también. El otro es el de Barbara Bates, que es un libro norteamericano. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas defectuosas. El de Barbara Bates es un libro muy básico, que nos va introduciendo a la clínica, pero tiene una parte buena. Casi al final o en algunas mitades de capítulos hace ejemplos de diagramas, los que establece comparación entre algunos síntomas y signos de enfermedades y pone algunos diagramas con muy buenas imágenes para ejemplificar exploración física de ciertas áreas corporales. Entonces, como les decía, todos tienen sus detalles buenos y malos. Y por último, un libro que yo recuerdo que compré con muchos sacrificios cuando era estudiante, pero que sigue vigente porque lo han estado modernizando cada vez, que es el libro de Semiología Médica y Técnica Exploratoria de Surós. Eso es un libro español, tiene la particularidad de ser un tratado de semiología. La verdad, es un libro excelente, pero es muy rollero, ¿sí? Entonces, el problema de este libro es que también te puede servir para toda la vida, pero que es demasiado extenso, mucho más extenso quizá que el de Argente y Álvarez, pero le faltan algunos ejemplos, como que todo lo hace muy anecdótico. En fin, eso es lo que quería también decirles que se me pasó desde ayer. Y entremos en el análisis de lo que es semiología. Semiología es el análisis detallado de cada síntoma o signo. Y si se fijan, ahí está subrayado qué significa o cuál es la palabra clave de la semiología. ¿Sí? En el segundo renglón dice el análisis. La semiología constituye el pilar fundamental de la medicina clínica, puesto que es la ciencia del diagnóstico. ¿Sí? Eso hace que nosotros, cuando me estoy entrevistando con el paciente, llevar una lista. Siempre, eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta primera unidad, que es la historia clínica, pero siempre que se esté frente a un paciente, yo tengo la particularidad que sí tengo una computadora en el consultorio, pero yo hago expedientes manuales. ¿Por qué? Porque el paciente exige atención. Entonces, si tú, por ejemplo, te dice algo el paciente, anótalo. Dice, es que hace 6 meses he estado perdiendo peso. Porque si tú le vuelves a preguntar al paciente, oiga, ¿cuándo me dijo que había perdido peso? ¿Cuántos kilos? Y cuando ya te los dijo el paciente, haz de cuenta que te lo toma mal.
Se va a decir, no me puso atención, ¿sí? Y entonces ya estás perdiendo puntos frente al paciente. Y esos puntos que pierdes frente al paciente te restan empatía. Y eso te va a ir a hacer que pierdas progresivamente esa capacidad de interactuar con el paciente y de obtener la mayor parte de los datos de él. Entonces, por eso es tan importante que llevemos como que un apunte para que luego lo analicemos detalladamente. A ver, ya cuando el paciente te dijo todo lo que sentía, viene una segunda parte. Ahora yo quiero analizar lo que el paciente me acaba de decir para tratar de englobarlo hacia cierta enfermedad. Voy a poner un ejemplo de semiología. A ver, yo por ejemplo puedo decir que llego a una consulta médica con un dolor lumbar, ¿sí? Pero resulta que el paciente se sienta enfrente de ti y dice, ¿por qué viene? Es que me duele acá. El paciente no te va a decir, salvo que tenga conocimientos técnicos, que le duele la región lumbar. Pero si tú lo ves que se sienta frente a ti y no apoya la espalda y está así, o le dice, siéntese, y dice, no, prefiero estar de pie. A ver, es diferente, pero si te fijas, se queda casi en una posición antálgica. ¿Qué quiere decir eso de antálgica? Que le resta intensidad al dolor. Pero o parado o sentado, pero en una posición de mínimo movimiento. Contra otro que te dice que también le duele en la misma zona, pero que está inquietísimo y se sienta y se para y te dice que siente ganas de orinar y que cuando orina le aumenta el dolor, etcétera. Bueno, a ver, los dos son dolores en la misma zona. Un diagnóstico topográfico puede decir dolor en la región lumbar, pero pues te estás quedando en nada, por eso es un diagnóstico muy primario. ¿En qué piensan en el primero? En el que llega y les dice que le duele acá la espalda baja, pero no se puede mover, está así como bloqueado. Una hernia ¿Hernia de qué? de disco. Por ejemplo, una lumbalgia. Te fuiste muy allá, pero una lumbalgia, porque a veces hay lumbalgias sin hernias de disco, ¿sí? Por ejemplo, una lumbalgia sin compromiso vertebral puede ser una lumbalgia por espasmo muscular, ¿sí? Pero bueno, está correcto. O sea, una lesión músculo-esquelética. Y en el otro, que estaba todo inquieto y que no se podía, que hace rictus de dolor por la intensidad de la molestia misma, ¿en qué pensaría? Problemas en las vías urinarias. Por ejemplo, una urolitiasis, ¿sí? El paciente hasta que el cálculo se va enclavando en tres zonas donde existe una estrechez del uretero. Cuando se transforma la pelvis renal en uretero, es el primer sitio estrecho y ahí se atora un cálculo y te produce un dolor que dicen que parece que estás teniendo un niño, ¿no? Y luego el siguiente sitio de estrecho de un uretero es en donde las arterias ilíacas la aorta se bifurca en las dos ilíacas y ahí comprime al uretero. Y el tercer sitio estrecho es la entrada en la vejiga. Entonces, hay tres lugares donde seguramente un cálculo, dependiendo de sus dimensiones, se va a atorar y te va a producir una crisis dolorosa. Por eso como que el paciente por ratitos descansa, pero se vuelve a mover el cálculo, desgarra el uretero y se atora en un sitio y vuelve a tener dolor. Entonces, si se fijan, eso es hacer semiología. Porque si yo cualquier paciente que veo que llega y trae la mano aquí atrás y te dice que le duele, lo clasifico de lumbalgia, pues estoy cayendo en un error. ¿Sí? Porque a lo mejor lo que tenía era, descansó del cólico ureteral y hasta que llega una nueva crisis. Eso es hacer un análisis, ¿sí? Otro ejemplo de un análisis, por ejemplo, una persona puede llegar y decirme que todos los días despierta con sensación de insatisfacción con el descanso, que le duele la cabeza, pero es un dolor soportable. Y cuando dices, descríbame cómo es el dolor, siento como que un aro me está comprimiendo el cráneo. Bueno, te lo dice de otra manera, ¿no? O sea, como que algo me comprime la cabeza y siente un peso en el cerebro. La gente dice así, el cerebro, ¿no? En la nuca o en la región occipital. Y tengo dolor en los músculos, que en este caso pues, son los supraespinosos, el escaleno, el trapecio. Esa es una forma de cefalea. Pero si tú no le preguntas, a lo mejor el paciente se queda en el diagnóstico primitivo de cefalea o dolor de cabeza. Así te lo va a expresar.
Pero ¿qué tal que el paciente le dices, a ver, ¿le duele toda eso ya son preguntas del médico para hacer un análisis. ¿Le duele toda la cabeza o le duele nada más la mitad de la cabeza? No, pues nada más me duele la mitad derecha. ¿Cuánto tiempo tiene con eso? No, pues, a ver, muchas veces la jaqueca o migraña, que eso es la hemicraniana, en las mujeres corresponde con su periodo menstrual. Y si es una mujercita joven y te dice que coincide con la menstruación, pues caray, te va dando cada vez más pistas. Y si te dice que es una hemicrania de un solo lado y con una sensación pulsátil, entonces esa ya no fue igual a la cefalea. Y las dos son cefaleas, pero se desprenden en ramas distintas. En la que es hemicraniana o en la que es universal. En la que es una sensación de halo o en la que es una sensación pulsátil, etcétera, ¿sí? Entonces, se fijan, eso es hacer un análisis. Si yo me pongo atrás de un escritorio, no volteo a ver al paciente para nada, no veo algunas características de rictus o de movimientos del paciente, pues me voy a quedar, digamos que corto en las apreciaciones del paciente. Y si yo no profundizo con preguntas intencionadas después de que lo dejé hablar, también voy a tener errores diagnósticos, ¿sí? Entonces, por eso les estoy poniendo esos ejemplos. Y lo que les decía ahorita de que vayan haciendo apuntes cuando se entrevisten con el paciente es una señal de respeto hacia lo que el paciente te expresó y una señal de atención, de que sí le hiciste caso, de que sí comprendiste el dato que te dio y que ahora lo vas tú a ampliar a través del análisis. O a lo mejor el paciente te lo describió también que no necesitas ampliarlo, pero eso es importante llevar un orden en el interrogatorio. Por último, en el día de hoy lleguemos a lo que son diagnóstico y sus tipos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la definición de diagnóstico es un proceso en el que se identifica una enfermedad, afección o lesión por sus signos y síntomas. Entonces, yo no voy a poder llegar a un diagnóstico si no recabé antes síntomas y signos, ¿sí? Ya cuando los agrupo, los analizo, me permite llegar a una conclusión de diagnóstico. Y ahorita vamos a ver los tipos. Diagnóstico es aquello que en el ámbito de la medicina está vinculado a la diagnosis. O sea, la terminología de diagnóstico pues tiene raíces griegas, ¿sí? Es llegar al conocimiento a través de, ¿sí? El dia es a través de, gnosis es conocer. Entonces, este término hace referencia a recabar datos para analizarlos e interpretarlos y para evaluar una condición que se presenta en un paciente. Para ayudar a hacer un diagnóstico se pueden utilizar los antecedentes de salud que el paciente te da, ¿sí? O bien realizar también un examen físico y pruebas, como análisis de sangre, pruebas con imágenes y biopsias. O sea, a veces yo puedo tener un diagnóstico, por ejemplo, esofagitis péptica, un paciente que te dice que tiene agruras y sensación quemante detrás del esternón. Pero resulta que yo necesito en ese paciente saber el grado de severidad por una enfermedad antigua que generalmente la mayor parte de la gente se aguanta en la esofagitis péptica y saber qué tan grave es, porque eso a la larga se puede convertir en un cáncer esofágico en el peor de los casos o en una estenosis del esófago como consecuencia cicatrizal de la irritación crónica por ácido, bueno, esa le va menos mal. Pero entonces, la única manera de saberlo, el grado de severidad es con una endoscopía. Y la única manera de saber si existen cambios celulares que avisan con tiempo que se puede transformar en cáncer es una biopsia, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico que es eminentemente clínico cuando el paciente me dice que cuando come comidas muy picantes, muy grasosas, muy irritantes, se le viene un jugo ácido que le quema detrás del esternón. Ahí lleva un diagnóstico clínico, tiene enfermedad por reflujo y esofagitis péptica. Pero conocer la severidad necesita que me auxilie de pruebas de gabinete, como una endoscopía, o de pruebas como una biopsia y un estudio histopatológico de la misma, ¿sí?
Entonces, ya eso habla de tipos de diagnóstico. Y aquí vienen algunos ejemplos. Diagnóstico anatómico. A ver, si yo digo que una persona, y lo han visto mucho, bueno, si son aficionados a los deportes, al fútbol, etcétera, dice, tiene una lesión de la rodilla. Ah, pues es un diagnóstico anatómico, nada más. Nomás me está hablando de una región o topográfico, que están muy ligados. Pero si te dice, la lesión de su rodilla es una lesión del ligamento cruzado anterior, ah, pues estás dando un diagnóstico anatómico. El mecanismo por el cual se dañó, pues puede ser generalmente por una actividad física inusual, como los deportistas de alto rendimiento y traumatismos en un deportista, o por un accidente simplemente, ¿sí? A ver, otro término, hepatomegalia. Pues decir que el hígado está crecido se queda en un rango muy primario, pero me está hablando de una lesión anatómica, el hígado crecido. Diagnóstico topográfico. Hace rato le cité uno, cefalea hemicraneal derecha. Ah, pues nomás me está diciendo que le duele la mitad derecha de la cabeza, pero ahí me quedo. Y si se fijan, son diagnósticos que van avanzando en su complejidad, desde el primero hasta el último. Dolor en cuadrante superior derecho de abdomen. Pues ahí está la vesícula, ahí está el propio hígado, ahí está el ángulo hepático del colon. Pues esas son zonas y son órganos, tres distintos, aunque estén ligados la vesícula y el hígado, que pueden causar dolor. Pero me estoy quedando con un diagnóstico muy esencial, muy básico. Diagnóstico sindromático. Por ejemplo, síndrome febril. Si una persona te dice que tiene una temperatura medida de 38, que le duelen las articulaciones, que le duelen los músculos, que le duele la cabeza, que estornuda y que tiene tos seca, y le dices, pues hazte para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor traes COVID, ¿sí? Entonces, pero resulta que eso puede ser un síndrome febril. ¿Y qué tal que a lo mejor el paciente tiene una sinusitis? ¿Sí? Pero a final de cuentas, si nadie se atreve a explorarlo, porque todos le tenemos miedo a esta enfermedad, aún los que ya lo padecimos o ya estamos vacunados, pues lógicamente que le vamos a hacer el feo a ese paciente, pero es un diagnóstico. Doctor, se está trabando. A veces un colédoco o un perdón. Se trabó y ya no se entendió. Una piedra en el colédoco puede obstruir el flujo de la bilis y causar en el paciente reflujo biliar hacia la circulación y que se pinte de amarillo. Una piedra o un tumor. Pero también puede hacer que se pinte de amarillo una inflamación por destrucción de las células del hígado, como la hepatitis. O también puede hacer que una persona se pinte ictérico por una hemólisis, que puede ser una anemia hemolítica, porque nazca con células eritrocitarias de formas anormales, como por ejemplo una anemia de células falciformes o una hemoglobinopatía, etcétera, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces decir ictericia como tal no me lleva a mucho si yo no hago un análisis. Y síndrome anémico, pues que una persona tenga falta de apetito, se marea, le duele la cabeza en forma leve, se fatiga con esfuerzos mínimos, tiene un aspecto pálido, etcétera. Pues uno piensa, síndrome anémico. Sí, pero anemia, ¿por qué? Se están destruyendo los eritrocitos, falta hierro, está tirando sangre por alguna vía. Entonces, es un diagnóstico muy primario. Diagnóstico fisiopatológico. A ver, es decir, ictericia obstructiva. ¿Por qué? Porque sube la bilirrubina directa, porque el paciente se pone amarillo, porque orina de color refresco de manzana o Coca-Cola o canela. Entonces, todo eso me hace pensar que es una ictericia obstructiva, pero las causas pueden ser varias. O sea, simplemente me está dando la razón fisiopatológica por la que ocurre coluria, que es esa orina normal, la razón fisiopatológica por la que ocurre ictericia a expensas de un tipo de especial de bilirrubina, pero no me explica la causa, a menos que ya llegue a algunos estudios secundarios. Otro diagnóstico fisiopatológico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Pues esa puede ser una señora que jamás fumó, pero cocinó con leña. Un hombre que se fumaba una cajetilla diaria. O una mujer también, y hay quien fuma mucho también, del género femenino. O bien una persona que tenía enfermedades recurrentes de las vías respiratorias bajas y que acaba en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ahí me estoy explicando diferentes razones por las cuales se sufre una lesión parenquimatosa pulmonar y una afección inflamatoria de los bronquios. Diagnóstico diferencial. Esta es una forma de diagnóstico en el que se comparan varias enfermedades que se parecen entre sí, que guardan semejanzas, pero que siempre existen puntos finos que las hacen distintas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya les puse algunos ejemplos de la ictericia obstructiva. Yo no puedo saber si es un tumor o una piedra atorada, aunque sí hay características que luego vamos a ver en la PROPE 2, quienes se queden aquí. Por ejemplo, una ictericia obstructiva maligna no duele, pero una ictericia obstructiva benigna, por un cálculo enclavado en el colédoco, sí provoca crisis dolorosas. Y ambas van a tener las mismas manifestaciones estructurales y químicas. Sin embargo, la causa va a ser diferente. Sí, ahí es donde se establece un diagnóstico diferencial. O en las anemias, por ejemplo, que ya les cité los ejemplos. Diagnóstico nosológico. Si yo cito una neumonía adquirida en la comunidad, ¿hay otro tipo de neumonías? No hablo de formas, de número de lóbulos pulmonares afectados, no. Ese se llama neumonía adquirida en la comunidad. Ese es un diagnóstico nosológico. ¿O hay otro tipo de neumonías? ¿Alguien sabe? Sí, son por, Sí, son empiezan al hospital, por respirador. por respirador. Ándale, neumonía asociada al ventilador, ¿sí? Pero nadie tiene un ventilador con invasión al aparato respiratorio en su casa. Eso generalmente, ¿dónde ocurre? ¿En qué ámbito? En los hospitalarios. En el hospital. Y esa se puede decir neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Y cuando ya dices neumonía nosocomial asociada al ventilador, ya estás estableciendo hasta una causa. Entonces ya brincas al siguiente diagnóstico, que es el etiológico. Yo puedo saber que la gente que más comúnmente causa neumonías, a propósito del invierno, ¿sí?, es el neumococo. Sin embargo, no es el único agente. Yo digo que es neumococo cuando ya le pedí al paciente una muestra de expectoración y la mandé cultivar. Pero ¿qué tal que se trata de un borrachito que encontraron tirado en la calle con restos de vómito en un lado y tiene neumonía, sobre todo en el ápice, acá en la punta del pulmón? Esa fue una neumonía, nosológicamente se dice por broncoaspiración, y el agente ahí no va a ser el neumococo, ahí generalmente es Klebsiella, ¿sí? Entonces, si se fijan, eso es un diagnóstico nosológico que brinca a etiológico cuando ya identificamos al agente. Y por último, el diagnóstico histopatológico. Hay más diagnósticos, pero esos son los principales. El histopatológico, antes decían cuando ibas a una sesión clínica, dejen que hable el patólogo. Como si ya dijera, háganse por un lado bola de tontos que yo traigo el diagnóstico con evidencias en las manos. Pues no, eso ya se desterró. Porque luego sale el patólogo con que, pues bueno, aquí tiene células que hacen suponer que se trata de esto o aquello. Dice, pero me falta la inmunohistoquímica. Ese es un argumento que sacan frecuentemente para poder clasificar perfectamente esas células. Entonces ya se acabó aquello de que el patólogo tenía la última palabra. Claro, pues si el patólogo llega y te dice que esos ganglios que usted le quitó en el cuello a una persona, ya los analicé y corresponden a un linfoma de variedad linfoma de Hodgkin, pues bueno, ya te está dando la evidencia histológica o histopatológica de una enfermedad. O yo puedo decir en un paciente que tiene una radiografía o una tomografía que tiene un nódulo pulmonar, pero resulta que ese nódulo pulmonar, pues nomás me dice que tiene un nódulo. ¿Es benigno o es maligno? Es la primera interrogante. Segunda, ¿está al alcance de un endoscopio o broncoscopio como para tomar una biopsia? ¿O necesito tomar una biopsia dirigida desde afuera con un toracoscopio, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ya cuando logro tomar una biopsia,
ese nódulo, puedo decir, es un nódulo maligno y la variedad de células que lo están causando son células en avena o células pequeñas. Entonces ya estoy dando un diagnóstico nosológico, un diagnóstico histopatológico. Etiológico quizá ahí no sepamos por qué. No sabemos qué condicionó el cáncer. Porque hay el cáncer más común, el broncogénico, el común, no es relacionado con el tabaquismo, pero no es la única causa. Que eso sería etiológico, ¿sí? No es la única. Hay personas que pueden tener cáncer broncogénico sin haber fumado jamás, ¿sí? Bueno, creo que con esto sí es la última diapositiva de esta primera parte de la unidad 1. Ya mañana empezamos con lo que es historia clínica. A ver, tenemos 5 minutos para preguntas o comentarios, si es que hay alguna. ¿Todo se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, todo bien. Bueno, recuerden que esto se los pongo yo ahí en el equipo, en Proclin 1, Propéutica de la Clínica 1. Está en el archivo. Ahí subo yo las presentaciones, como al rato voy a subir la historia clínica, o en la tarde, que es la que vamos a ver mañana. Y es para que las vayan repasando, porque yo terminándose la primera unidad, luego me los ejecuto con un examen, ¿sí? Doctor, Ah, sí, Paola tenía una duda. es afortunada, porque yo a mi edad tengo muchísimas. A ver, Es que yo no entendí bien el diagnóstico nosológico. o sea, diagnóstico nosológico simplemente te establece, si tú a una persona lo oyes, a ver, te voy a poner ese mismo ejemplo de neumonía adquirida en la comunidad. Resulta que es una persona que te dice, oye, ¿sabe qué? Yo empecé hace 10 días con un flujo nasal cristalino y luego se me volvió espeso y se puso verdoso, amarillento o pardo y empecé con fiebre. Y al principio me decían cuando el flujo era cristalino que era un catarro, pero resulta que no se me ha quitado. Una gripe normalmente se quita de 3 a 5 días. Cuando pasa ese periodo y no se ha quitado, o ya se volvió sinusitis o se vuelve neumonía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la mayor parte de las veces una enfermedad que no se cura, en el término común de resolución de la misma, se complica. A ver, entonces voy a tratar de explicar eso de neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, el agente más común es el neumococo. Y hay grupos de edad que son más susceptibles, como los adultos mayores o los niños, los extremos de la vida. Y resulta que alguien empezó con síntomas gripales que no se curaron a los 5 días, sino que al contrario, al ratito ya tiene dificultad respiratoria y dolor al respirar profundo, y tiene tos productiva, cosa que no es propia de la gripa, ¿sí? Ya cuando empieza con tos, o ya se volvió sinusitis, o ya se fue a los bronquios, o ya se fue al pulmón. Entonces ahí nomás estás estableciendo cuál es el órgano dañado y cuál es la enfermedad que lo afecta. ¿Sí? Eso es lo nosológico, saber cuál es la enfermedad. Pero ahí no sabes cuál es el agente, a menos que le hagas un cultivo de la flema o de la expectoración. Ya cuando haces un cultivo y te dicen que tiene en la flema neumococo, entonces ya hasta brincaste de nosológico, de una neumonía que sabías que tenía por sus síntomas y signos y por una radiografía, brincas a saber cuál fue el agente causal de la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, Sí, es saber a cuál enfermedad te estás refiriendo, aunque no le estás poniendo apellido. Nomás le dices neumonía adquirida en la comunidad, que la van a ver así como abreviada como NAC, ¿sí? Neumonía adquirida en la comunidad. A diferencia de las otras neumonías que se llaman nosocomiales. Cuando llegan a neumo, les van a poner las diferencias. Una neumonía nosocomial se considera que es un paciente que entró sin síntomas de neumonía o sin síntomas respiratorios y los desarrolló al llegar a un hospital después de 5 días. ¿Sí? Entonces, ese ya brincó de neumonía adquirida en la comunidad a neumonía nosocomial. A lo mejor fue por otra causa y ya dentro del hospital le dio neumonía. ¿Sí se entendió? sí, doctor. Y Gracias. eso sigue siendo un diagnóstico nosológico. Lo volverás etiológico cuando le pidas una muestra de expectoración y primero le hagas una tinción de Gram. Ya llevaron micro, ¿verdad? ¿O en eso están?
En eso estamos. Bueno, cuando le haces una tinción de Gram, te dice, ¿es un agente Gram positivo o Gram negativo? Pero todavía no tienes el diagnóstico. Bueno, a ver, ahora es un cultivo de la misma flema. Ya no nomás lo tiñas en una laminilla. Y resulta que a los 5 días te dicen, es neumonía por Klebsiella. Ah, bueno, entonces ya tienes un diagnóstico que era neumonía, y ya le vas a poner un segundo apellido, que es neumonía adquirida en la comunidad por un agente que es Klebsiella. Ya pasó de nosológico, que era el diagnóstico de neumonía, a diagnóstico nosológico y etiológico, porque ya estás diciendo cuál agente lo provocó. ¿Ahora sí se entendió? Sí, doctor. No creas que es fácil, ¿eh? Yo tenía un compañero que era, cuando tenían que hacer los estudios de pacientes en el Seguro Social para poder hacer trámites de gestión de una pensión derivada de una enfermedad que no se resolvió, siempre me tenía que encerrar con él ahí una tarde para explicarle los diagnósticos de un expediente clínico para que justificara el por qué le estaban tramitando la pensión. Y era un médico titulado y de muchos años, ¿verdad? Sí, a veces resulta difícil tratar de clasificarlos, pero yo trato de ponérselos de la manera más sencilla, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o duda, o mientras eso surge, déjenme descargar la lista de asistencia. ¿Ya no hay ninguna pregunta? Bueno, mañana seguimos con el tema historia clínica. Voy a tratar de subirles antes del mediodía la presentación, ¿sí? O parte de la presentación. Y luego, porque la parte en donde más nos entretenemos de la historia clínica es en la parte que se llama interrogatorio por aparatos y sistemas, porque tenemos que empezar a hablar de algunos síntomas y que a veces le interrogas directamente al paciente, sobre todo cuando están hospitalizados. Eso no se hace en la consulta externa, ¿sí? Y hay algunos términos que ustedes desconocen. Hasta entonces nos empezamos a ver. Pues si no hay otra pregunta, pues mañana nos vemos aquí en este mismo canal y a la misma hora, ¿sí? Hasta mañana, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. doctor. Gracias, doctor. Gracias.